En esta semana abordaremos la temática de clasificación y características alrededor de los derechos humanos. Primero tenemos a los derechos civiles y políticos. En este conjunto de derechos se puede mencionar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y el derecho al voto. Como siguiente tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. En estos constan los derechos al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y a la seguridad social. También tenemos los derechos colectivos. En estos pueden estar abordados como el derecho a la cultura, al idioma propio y a la consulta previa. Por último, en esta clasificación tenemos a los derechos de solidaridad. Estos derechos vienen a ser derechos más actuales, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, al internet, etc. Esta clasificación que les acabo de mencionar anteriormente es la clasificación internacional, pero aquí en Ecuador tenemos una nueva división nacional de los derechos humanos que está constando en los derechos del buen vivir. En estos derechos del buen vivir podemos mencionar los derechos a la protección de la naturaleza, también los derechos a la libertad, el derecho a los grupos de atención prioritaria, el derecho a la participación ciudadana y a su vez también constan los derechos a las comunidades y nacionalidades indígenas del país. En cuanto a las características de los derechos humanos, tenemos la primera, que es la humanidad jurídica. En esta nos menciona que para tener el cumplimiento necesario y correcto de los derechos humanos nos debemos basar en las recomendaciones y referencias de los organismos internacionales. Por ejemplo, esto se pudo observar cuando se dio la aprobación al matrimonio igualitario. Una de las segundas características de los derechos humanos es la característica de la universalidad. Esta característica se basa en que nosotros podemos gozar los derechos humanos en cualquier tiempo y espacio sin distinción alguna. La siguiente característica es la transnacionalidad. Esta característica de transnacionalidad nos quiere decir que, por ejemplo, nosotros como ecuatorianos, si nos vamos de viaje a algún otro país, ya sea americano o europeo o cualquier país del mundo, nosotros tenemos derechos o el mismo goce de derechos en cualquier parte del mundo, porque los derechos que yo poseo o que todos poseemos no van ligados a nuestra nacionalidad. En la misma dirección tenemos las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y en esta se divide en dos, que es el respeto y la garantía. En cuanto al respeto, podemos mencionar que es necesario que cada dignidad sea responsable del cumplimiento de un derecho y a su vez del otorgamiento para que éste sea parte o forme parte del Estado en un carácter respetuoso y a su vez garantice el cumplimiento neto del mismo. También tenemos lo que es la garantía. En la garantía los derechos humanos se refiere a que debe existir una norma o una ley jurídica que sustente y apoye el derecho para que éste sea respetado y garantizado en un mismo nivel. Por ejemplo, al momento de que una persona le vulneraron o violentaron sus derechos, esta garantía cumple la función de que se dé una investigación exhaustiva por parte del Estado para ver cuáles fueron las situaciones por las cuales se vulneraron este derecho y llegar hasta el fondo de la situación donde se pueda sancionar al grupo, organización o individuo que vulneró el derecho y a su vez también se otorgue una reparación a los daños de la persona que fue vulnerada. Para esto sirve la garantía. Por ejemplo, yo fui testigo cuando estuve trabajando en una empresa de cómo se vulneraban los derechos de un ex compañero con discapacidad y este era agredido de manera psicológica por el jefe de ese entonces y estaban vulnerando sus derechos laborales y también de la atención prioritaria que constan en la ley. Sin embargo, conversando con nuestro compañero le dimos a conocer cuáles eran los mecanismos de defensa ante esta situación.
y él pudo llegar a instancias superiores y pudo hacer las respectivas denuncias de vulneración de sus derechos. Y la empresa como organismo dio un seguimiento acerca del caso, y también llegaron personas del Estado que dieron una investigación, como les había mencionado, para ver cuál era la situación y cuáles eran las posibles soluciones. Y obviamente se le separó al jefe que estaba involucrado de la empresa por haber vulnerado. Entonces aquí podemos ver cuál es la importancia de las obligaciones del Estado, porque si realmente se cumplen a cabalidad, como fue en este caso, porque obviamente no es en el de todos los casos de las personas que vulneran sus derechos, puede darse que las obligaciones se cumplen y se les separe a las personas o se les sancione a las personas por vulnerar o violentar los derechos de los demás.